Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. En este canal voy a estar compartiendo como creencias de vida o como información espiritual que he sacado a través de mi experiencia. Creo que más mi intención es más como compartir cosas que he experimentado y que he aprendido a través de mi vida. En el video de hoy voy a compartir mi historia acerca de cómo sanar la mente. Entonces creo que se necesita un poquito de contexto para esto, acerca de mi historia. Yo durante toda mi vida he pasado por muchísimas cosas mentales. Cuando yo tenía 17 años fui diagnosticada de esquizofrenia. Estuve en tiempo en tratamiento psiquiátrico y digamos que durante toda mi vida había batallado muchísimo con mi mente porque tenía como esta sensibilidad de ver cosas y escuchar y sentir cosas que la mayoría de personas pues no tienen. Entonces digamos que llegó un punto en mi vida. Sin embargo, yo más adelante en otro video probablemente estaré haciendo un video más a profundidad de mi historia. En este video me quiero enfocar más como en el paso a paso de cómo fue que yo sané mi vida y mi mente. Entonces eso pues creo que era importante compartirlo. Y bueno, digamos que el psiquiatra a mí en vez de ayudarme me estaba desmejorando, o sea, me estaba ya llevando a un punto muy bajo de mi vida. Yo estaba medicada también, entonces creo que eso hacía que yo no me sintiera viva. Y igual yo seguía sintiendo mis cosas y mis depresiones, siempre fue como depresión, ansiedad, pues todas estas cosas, ¿no? Que hay como desbalances o desórdenes ahí en la mente. Entonces, bueno, llega un punto en el que ya el psiquiatra, más de lo que me estaba ayudando, me estaba perjudicando. Entonces yo decido apartar mi camino y decido un día ir a una ceremonia de ayahuasca, que para los que no conocen qué es como una medicina ancestral. Entonces, bueno, decido ir y a partir de acá yo creo que empieza realmente un camino más espiritual y una sanación real. Creo que estoy contando todo muy como por encima por este lado porque lo que les digo, quiero enfocarme más acerca de cómo sanar la mente. Entonces quiero entrar rápido para no alargar mucho el video. Entonces digamos que todo empezó, yo lo llamo como el punto detonante a eso que hace que uno quiera hacer cambios profundos en su vida. Para mí ese punto detonante fue una toma que tuve en donde la medicina me mostró todo de cómo funciona la vida. Cada cosa, cómo estamos funcionando, cómo funciono yo, cómo funciona mi mente, cómo funciona cada pequeña cosa. Y se me hizo pues que tuvo mucho sentido. A partir de ahí mi vida cambió porque ya no volví a ser la misma a partir de saber cómo funciona la vida. Como igual se sintió también como el recordar cómo funciona la vida. Entonces, bueno, a partir de esa toma yo ya no vuelvo a ser la misma, que si bien yo ya ya llevaba varias tomas en las que había ido y pues que ya sentía que sí me estaba sanando, antes de esa toma igual yo también cerré ya también mi proceso, el psiquiatra ya cerró también mi proceso por ese lado. Entonces, entonces sí, esa toma cambió todo, lo que yo sentía, lo que yo conocía y digamos que desde ahí yo ya empiezo a cuestionarme muchas cosas. Empiezo a cuestionarme la vida, empiezo a cuestionarme la muerte y cosas que yo nunca antes me había cuestionado. Entro como en una crisis muy fuerte en donde también todo, como que todo en mi vida se estaba derrumbando. No estaba estudiando, no estaba trabajando, estaba sola, permanecía sola en mi casa porque yo vivía pues con mi mamá y mi hermana, ellas sí trabajaban. Entonces permanecía muy sola y estos espacios de soledad fueron los que dieron el espacio, valga la redundancia, a yo empezar a conocerme, a yo empezar a cuestionarme tantas cosas que nunca antes me había planteado. Entonces ahora sí, entrando. Lo primero es eso, porque quería dar bastante pues contexto para que las personas que lleguen a ver este video sepan de dónde saco
la información. Quiero decir que de algunas cosas sí, de algunos libros puede ser, pero digamos que todo lo que voy a compartir acá son cosas que me han funcionado a mí personalmente y cosas que he aprendido a través de lo que yo he experimentado. O sea, como que experimento, que es ya lo que voy a compartir, y ahí es donde llega el aprendizaje. No sé si más o menos me estoy haciendo entender. Entonces empecemos. ¿Por qué doy contexto? Porque después de esta toma, lo que digo, empezó una crisis de verdad muy fuerte que yo, si bien antes ya había sufrido de depresión y esas cosas, digamos que ya esta se sentía demasiado dura, demasiado difícil, porque nunca había sentido un dolor tan enorme como hasta ese momento en que yo ya siento que más allá de las medicinas y de esas cosas, la sanación real está en uno, está en tomar uno la decisión pues de sanarse también. Porque bueno, si bien son ayudas y te muestran cómo son las cosas, si tú no decides hacer un cambio, pues quedamos como en la misma. Entonces creo que la sanación real en una persona está en la persona, cuando la persona decide. Entonces, como que eso pasó, empezaron como muchas crisis en mi vida y todo empezó desde un día. Acá ya empieza, acá ya entramos en las bases que yo creo que son fundamentales para sanar la mente. Bueno, fue un día que yo estaba como sintiéndome muy mal, muy triste, muy deprimida, como que digamos que nunca había sentido una tristeza tan fuerte en mi vida y eran cosas que estaban ahí de la nada, o sea, como que no había una razón real por la cual yo me estuviera sintiendo así. Entonces todo empieza desde ese día que yo me sentía tan mal, que sentía que algo adentro estaba pasando, que yo me pregunté a mí misma como qué podría hacerme sentir bien en este momento. Y ese día yo no me supe responder. Eso fue como una epifanía fuerte para mí porque yo me di cuenta que yo no me conocía a mí misma. Creo que cuando uno ha caído tan bajo y cuando realmente nada externo a uno puede hacerlo sentir bien es porque ya uno sabe que algo está pasando. O sea, si yo digo ahorita voy a una chocolatina, nada de eso, porque había algo muy real que estaba pasándome adentro. O sea, no era como simplemente algo temporal, era el momento en que yo tuve que tomar la decisión de decir o me sano, porque yo también era como algo muy curioso de la tristeza que estaba sintiendo. Y es que creo, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero pues lo que he escuchado de algunos es que dicen que la depresión es como acompañada a ideas de... ¿sí? Entonces, pues yo no, yo antes era como que esa misma tristeza me impulsaba a salir de ahí, o sea, era tan insoportable que yo quería que ya se desapareciera y que ya mi vida volviera a la normalidad, pero pues no, debía dar ese giro de 180 grados. Entonces eso es creo que es lo primero y lo más importante, conocerse a uno mismo. Creo que a uno siempre le dicen conócete a ti mismo, pero nunca te dicen cómo. Creo que el cómo es más como dándote espacios de soledad. Creo que el hecho de que yo estuviera sola en ese entonces hacía que yo tuviera ganas, o sea, con quién más vas a charlar si no es contigo misma. Un buen ejercicio, pues que yo también creo que hacía, era, bueno, varias cosas. Si estoy mirando abajo es que tengo mis notas acá. Varias cosas. ¿Cómo empecé a conocerme? Yo empecé a meditar y a veces ponía como también de la misma ansiedad, porque igual yo, como ya había tenido una mala experiencia con la medicina farmacéutica, digamos que con psiquiatras y esas cosas, igual a mí ya me había encerrado el proceso, no quería volver allí. O sea, yo quería darme la oportunidad de hacer algo diferente porque también me sentía con la fuerza para poder hacerlo. Y porque no tenía ninguna idea que me sintiera que yo podría hacerme daño o algo así, porque digamos que el hecho de amarme o de tomar la decisión de amarme, porque esto es otra cosa que no conté, yo antes me odiaba mucho a mí misma por todas las cosas que yo era y que yo sentía. Llegó un punto en el que yo dije hasta hoy y empecé a amarme a partir de ahí. Entonces, bueno, yo meditaba. Si algo este video queda muy largo, lo divido en varias partes. Yo meditaba
mm, poniendo videos a veces como guías de esos que hay en YouTube, pero creo que es importante saber cuáles poner. Pero bueno, como yo en ese entonces no lo sabía, ponía pues cualquier más. Pero creo que una buena opción para hacer la meditación es simplemente música que te permita como conectar con lo que estás sintiendo, inclusive para lograr observar tus pensamientos. Eso es algo que al inicio uno no logra tan fácilmente, pero es como un ejercicio que a medida que uno va desarrollando ya se vuelve más fácil como captar en qué momento, pues como yo lo vería como una metáfora, como agarrar el pensamiento en un momento. Como que creo que uno va muy rápido en la vida y uno a veces ni sabe en qué está pensando. Entonces por eso digo que los espacios de soledad o de tomarse pausas ayudan, como bueno, no sé, me dio ansiedad, me siento un momentico y qué estaba pensando. Hacer ese ejercicio en la mente hace que después de que uno lo ejercita tanto, llega un punto en el que tú en el momento ya agarras el pensamiento y ya se vuelve más fácil observar los pensamientos, como ya saber lo que uno está pensando y en el momento empezar a trabajar. Esto es un proceso largo, pero creo que vale mucho la pena sanar, vale la pena trabajar mucho en uno mismo más que no hacerlo, la verdad. Bueno, empezar a sentir mis sentimientos. Creo que uno antes, por lo menos a mí me pasaba mucho, que... Esperen un momentico. Ya. A mí me pasaba mucho que yo, por ejemplo, sentía ansiedad y lo primero que uno piensa en uno o que uno siente en uno es como, bueno, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Y entonces es como querer que salga rápido de uno porque me siento triste, no, voy y me distraigo con cualquier cosa. Por eso yo digo que esa tristeza a mí me ayudó a interiorizar mucho porque a mí nada me distraía lo que yo estaba sintiendo. Creo que fue tocar fondo, bueno, o algo que debía pasarme también, como algo que detonó, algo que va saliendo a flote y que uno cree que ya sanó, pero que sigue ahí bien guardadito. Entonces, por eso, sentir lo que uno está sintiendo es como, bueno, tengo ansiedad y en vez de distraerme con algo, es tomarme la pausa y yo sé que es horriblemente incómodo hacerlo, pero eso también nos fortalece, también nos ayuda a trabajar en esas emociones y aprender a desarrollar una inteligencia emocional que nos sirve en nuestra vida para no reaccionar. Entonces, sentir simplemente es eso, o sea, sí, empecé a tener ansiedad y en vez de eso también va muy ligado al amor propio. El amor propio es otro video que tengo planeado más adelante, hablar a profundidad de lo que yo creo que es y de cómo fortalecerlo, porque el amor propio es la base de mi vida y de mi sanación, de cómo ha cambiado mi vida a raíz de un amor propio real, porque yo creo que el amor propio no es hacerte una mascarilla, no, el amor propio de verdad que abraza muchísimas cosas y eso es lo que a mí me transformó la vida en todo. O sea, yo lo que soy hoy no es nada de lo que era antes, de lo que era antes no queda nada. Entonces sentir tristeza, por ejemplo, la siento, si tengo que llorar, lloro, tratarme con suavidad. A mí me gusta mucho como dar el ejemplo o el ejercicio también de verte a ti como si fueras una niña. Tú no le dirías a tu niña o a una niña cuando tú eras niña, tú no verla y tú no le dirías como, pero ya, póngase bien, deje eso de lado, no sea dramática. O sea, uno no le hablaría así a un niño y menos al niño que uno fue. Eso me ayudó a mí como a tratarme con la suavidad que yo necesitaba, como que en vez de yo darme más duro de lo que yo ya estaba sintiendo, porque ya era de por sí algo bastante difícil, empezar más bien a tratarme con suavidad. Llegaba la ansiedad y llegaba una depresión que a mí me costaba hasta doblar una cobija de lo mal, pararme de la cama, igual yo, el amor propio, porque me amo, me levanto de esa cama, porque me amo, siento lo que estoy sintiendo sin juzgarlo y sin tratar de distraerme con alguna otra cosa. Me ayudaba a trabajar en mí misma, a pesar de lo duro que fue. En vez de yo empezar como antes, sí lo había hecho durante toda mi vida, sentí algo y de una vez buscar con qué me distraigo, mirar qué video pongo,
pero el hecho de que esta fuera tan fuerte hizo que yo no, o sea, que me vi obligada, en pocas palabras, a hacerlo. Me vi obligada a sentarme conmigo misma muchas veces, a sentir lo que estaba sintiendo, simplemente vivir el momento de sentir lo que debía sentir y por qué. Y ahí empieza como ese trabajo, el trabajo de verse a uno mismo, el trabajo de observar la mente, el trabajo de ver cómo todo en el cuerpo de uno está unido, que ya voy a profundizarlo. Entonces acá estoy como dando ciertos ejercicios, voy por partes, igual yo acá si algo pongo cada partecita en la descripción. Entonces el amor propio, que bueno, igual voy a hacer, es que son cosas ya muy largas, muy extensas, que voy a tratar de hacer más videos acerca de cada cosa. Entonces, estaba también hablando acerca de conocerse a uno mismo. Creo que es importante conocerte para saber cómo ayudarte. Si uno no se conoce a uno mismo, es como tú, que un desconocido te diga, yo creo que yo no una desconocida para mí misma, y que un desconocido te diga, me siento mal, no sé cómo tú ayudarías a alguien que no conoces, ¿me hago entender? Y eso fue algo que me pasó a mí. Entonces, bueno, ¿cómo empecé a conocerme yo? Yo creo que acá yo voy dando como ejercicios que me sirvieron pues a mí personalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé yo a conocerme? Sentándome, creo que uno no se puede conocer estando en un ambiente donde no está solo. Creo que es importante estar solo para poderse uno conocer a uno mismo. Se empieza a conocer a uno mismo sentándose en soledad con tus pensamientos, incluso ahí conocer cada pedazo de ti, conocer tu ansiedad, conocer dónde se sienten las cosas negativas, cómo reaccionas a ellas. Te conoce a uno mismo sentándote contigo en soledad, a hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿qué preguntas? ¿Qué me preguntaba yo a mí misma? Como por ejemplo, ¿tú qué opinas de la vida? Y creo que son cosas que uno a veces no sabe de uno mismo y cree o da por sentado que uno se conoce. Pero resulta que a la final no nos conocemos tanto, porque por eso es que reaccionamos a cosas sin darnos cuenta, ¿me hago entender? Entonces es como yo me cuestionaba mucho la muerte. Descubrí que le tenía mucho miedo, cosas que yo no sabía de mí, empecé a entenderlas. ¿Cuáles eran mis películas favoritas? Porque como que todo se fue uniendo, porque me gustaba la música que me gustaba. Ahí empieza uno a conocerse, porque te da miedo tal cosa, de dónde viene ese miedo. Y es como pues conocerse mucho a uno mismo por ese lado. Entonces es ese ejercicio siento que es bueno para poder conocer bien a uno mismo, sentarte y hacerte preguntas. Y en vez de dejar que tu mente la responda, es como me preguntó algo y me quedó en quietud, tratando de que la mente no responda por mí mis pensamientos, así como, bueno, no, no, o sea, como que digamos que las respuestas llegan es que esto es complicado, pero en el sentir, podría decirlo así como un ejemplo. Me pregunté a mí misma, ¿tú qué opinas de la vida? Y entonces en vez de decirme a mí, que mi mente diga, no, pues tal y tal cosa, siento que realmente la respuesta llega como en lo que yo siento de la vida, en lo que me gusta, por qué me gusta, por ejemplo, cuál es mi fruta favorita, por qué son, o sea, más o menos como por ahí. Si algo más adelante vuelvo y digo, hago más videos a más profundidad, porque siento que si no este video va a quedar muy largo si me pongo a profundizar mucho en cada cosa. Entonces, ¿qué pasaba también? Digamos que en ese momento de mi vida yo también estaba teniendo como muchas visiones que antes eran como que no tenían mucho sentido, y en esta etapa de mi vida empezaron a tener demasiado sentido y esto me daba pánico. Pánico porque yo ya decía, esto es algo que se sale de una enfermedad, por decirlo así. O sea, siento que estos temas son delicados, pero bueno, ahí voy mirando si lo dejo. Entonces, pasar tiempo conmigo misma también es parte del amor propio y de conocerse a uno mismo. Pasar tiempo conmigo misma, si no me conozco, ¿cómo voy a saber qué me ayuda a sentirme mejor? No que me quita, por ejemplo, lo de presentar fuerte que estoy sintiendo, sino que me ayuda.
Entonces si yo sé, por ejemplo, que tengo que enfrentar cosas, lo hago porque me amo a mí misma. Por ejemplo, yo siempre voy a poner mi ejemplo, salir a la calle. Yo obviamente esos espacios a mí me daba mucho miedo salir a la calle sola. Si yo sé que me da miedo, pero sé que me va a ayudar porque me amo, voy y lo hago. Y eso va fortaleciendo también el autoestima. El ver que tú puedes superar ese tipo de miedos. Así yo me estuviera muriendo por dentro, pero lo hacía. Obviamente hablo de miedos sanos, ¿no? Siento que estos son cosas que, bueno, miedos que uno ya más o menos sabe. Miedos que uno sabe que debe enfrentar para ser feliz. Entonces, eso, como también esa es otra, cómo soy feliz o qué significa para mí la felicidad. Y la felicidad para mí nunca estuvo en algo externo a mí, sino en cómo es como una relación que uno forma con uno mismo. Entonces la felicidad la encuentro cuando yo hago cosas por mí. Por ejemplo, si sé que hacer ejercicio ayuda a liberar hormonas en mi mente y ayuda a sentirme mejor, a dormir mejor, lo hago. Si sé que dormir bien es parte importante, no me voy a quedar hasta tarde. Si sé que los horarios de sueño son importantes, si sé que yo a las 10 de la noche ya debo estar durmiendo, entonces lo hago porque me amo y lo hago porque quiero realmente un cambio en mi vida. O sea, son cositas que uno sabe y que todo el mundo le dice, pero que uno realmente nunca pone en práctica. Entonces como que son muchas esas cosas. Aprendí muchas cosas que yo no sabía de mí misma. Por ejemplo, yo hacía muchos ejercicios para ayudarme a mí misma y menciono mucho lo de conocerme porque sé que si me conozco, sé que me funciona y que no me funciona. Por ejemplo, algo que me ayudaba mucho detrás de conocerme fue que escribir cada cosa que yo estaba sintiendo me ayudaba a liberar y a ir desenvolviendo, pues como de a poquitos, esos dolores, ¿no? También como yo me ayudaba mucho en mi cuerpo físico con test de valeriana, como con cosas que me podían ayudar a regular mi sistema nervioso. Bueno, aprendí cosas nuevas también. Creo que es importante aprender cosas nuevas. Yo, por ejemplo, si yo no estaba ni estudiando porque no había la oportunidad en ese momento de hacerlo, ni trabajando, creo que sí hay opciones. Yo tuve como, busqué para mí misma varias opciones y aprendí cosas nuevas, pues que no necesariamente tenían que ver como con un curso o algo así. Pero, por ejemplo, llegaban a mi vida a medida que yo iba fluyendo. También creo que es importante confiar mucho en la vida. Son como procesos que uno siente y uno sabe adentro que no te van a hacer daño, sino que están ahí por una razón. Entonces es importante confiar y yo confié mucho en la vida y me decía a mí misma, todo va a estar bien así todo se me estuviera derrumbando, mi mente estaba colapsando, yo sentía que me iba a morir, los ataques de pánico todo el tiempo duraban horas, días. Y yo en ese momento, en vez de tratarme rudo, me decía a mí misma, me trataba con mucha suavidad. Yo me decía a mí misma, todo va a mejorar, todo va a estar bien y hoy estoy acá compartiéndolo porque me funcionó. Estas cosas no me hubieran ayudado a mí, yo no estaría hoy acá compartiendo. Entonces por algo digo, siento que debo compartirlo porque sí me ayudaron mucho, pues lo que yo descubrí a través de mi experiencia. Entonces, bueno, ahí van, a medida que uno va confiando también en la vida, van llegando a uno como sincronicidades que te van ayudando también. O sea, uno deja de estar solo, al inicio es completamente en soledad, que pues sí lo llamo obviamente el despertar espiritual que yo aprendí, ¿no? Eh, Al inicio es solo completamente, pero ya después a medida que uno va sacando como tantas cosas que uno lleva adentro, llega también a sí mismo la ayuda. Entonces me llegaron muchas cosas, me llegó un libro, o sea, me llegó porque es como sincronicidad, algo que tú estás pensando, por eso es importante aprender a observar los pensamientos. Después para, no solo para sanar, sino para otras cosas, para ayudar a entender como un poquito los mensajes universales. Entonces, algo que uno está pensando y justo le llega lo que uno estaba pensando, o la respuesta a lo que uno está pensando.
Entonces me llegó un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú misma. Creo que ahí uno entiende un montón de cosas de uno mismo y ahí uno va sanando. Creo que uno también se va conociendo, también va conociendo sus heridas, de dónde vienen. Entonces ya uno no se siente tan solo, uno sabe que no es el único. Llegaban un montón de videos con el testimonio, como me está pasando esto, estos síntomas tengo, y ahí estaba la respuesta y eso alivió mucho porque yo dije, bueno, a mí me está pasando esto, veo a esta persona que le pasó exactamente lo mismo, porque eso me ayudaba mucho, o sea, las personas que decían son tal, 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 entonces ya eso ayuda un montón, ya uno saber que otra persona también lo pasó y yo también. Entonces, claro, eso es lo curioso, como que todos vivimos un poquito lo mismo y estamos en una nueva realidad, por decirlo así. Entonces, este libro a mí me ayudó un montón, se lo recomiendo. También hay audiolibro. De hecho, yo estaba tan mal que yo no podía ni leer, entonces yo lo ponía mientras me movía, porque también era que yo no me echaba en la cama todo el día a sentirme deprimida, sino que trataba de mover mi cuerpo, hacía aseo, limpiaba la casa, y eso también ayuda un poquito a que la mente no... Porque sí, bueno, es observar los pensamientos, pero tampoco dejar que piensen demasiado, me hago entender, o sea, tratar de mantener la mente un poco ocupada, eso ayuda también, por eso digo, aprender cosas nuevas y en el momento de que te sientes contigo mismo, eh, mm, es eso, como no, o sea, mantener un equilibrio me refiero. Entonces, bueno, yo lo ponía en audiolibro mientras hacía aseo y ahí iba entendiendo un montón de cosas de mí misma. Eh, entonces, bueno, también creo que uno genuinamente siente interés. Creo que eso es como, claro, a todos los pasa lo mismo y creo que espero que las personas que lleguen a este video son como que les está pasando lo mismo que a mí me pasó en ese momento. Es como que uno se empieza a interesar por cosas muy diferentes. Es una depresión que ya no te interesa nada de lo que antes te gustaba. Nada te mueve, entonces eso genera esa depresión. Por ejemplo, si a mí antes me gustaba ver novelas y ese tipo de cosas, creo que ahora lo que me llamaba la atención era como ver videos genuinamente que me acompañaban y me nutrían. Siento que ya cambiaron mis intereses y era como ver videos de sanación, ver videos de espiritualidad, aprender de espiritualidad, era como una sed de aprender mucho de espiritualidad. Entonces no era que yo buscara, sino que yo sí quería, por ejemplo, ver alguna cosa que me distrajera de mi mente un poquito de todas las cosas catastróficas que estaba pensando. En vez de ponerme a ver como cualquier cosa, veía en YouTube y aparecían videos de espiritualidad que me llamaban la atención. Y ahí fui como aprendiendo mucho más acerca de la espiritualidad y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, hacía ejercicio, me ayudaba a mí misma. No me gusta tanto la palabra obligaba, sino me ayudaba a mí como hacer ejercicio, así fuera a poner un video, mover mi cuerpo, por eso me digo que movía mucho mi cuerpo. Escribía, el arte es algo que también nos ayuda un montón a conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, esto sí yo lo tenía claro, incluso antes de conocerme, yo toda mi vida he amado mucho escribir y yo escribía mucho eh, cada cosa que me iba pasando y eso me ayudaba a liberar y también a conocerme a mí misma. Pero digamos que también puede ser pintar, el arte de cada persona, yo creo que cada persona tiene un arte, la música. Entonces fortalecer esos artes también nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a conocernos a través de nuestro arte. Entonces esas cosas ayudan. Yo escribiendo siempre me he conocido mucho a través de la escritura. Es que el conocerse por eso es algo muy complejo y que abarca muchas cosas que voy a publicar en otro video. Ya sé que ya lo he dicho mucho. Bueno, el proceso estuvo acompañado de mucho dolor, miedos también que fueron saliendo a flote, miedos que yo no conocía de mí misma, miedos de verdad muy profundos que yo decía, si yo antes sentía miedo a algunas cosas, ya esto arrasa con todos esos miedos, como por el ejemplo que puse, el miedo a la muerte, profundizarla y pensarla tanto, miedo a un montón de cosas que fueron saliendo a flote para que yo también aprendiera a superarlos, ¿no? Esas cosas también van saliendo, lo que pasa es que es un proceso muy intenso.
El despertar espiritual es muy intenso porque yo lo podría describir que yo lo sentí como una muerte simbólica de todo, y sanar es así, acompañado de la espiritualidad de las cosas. Uno se empodera a través de recordar todo lo que uno es. Y entonces son como cosas que obviamente dan miedo porque cambian la vida en 180 grados. Yo empecé a cuestionarme acerca de Dios. Y eso ahí era la mente, Dios, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? No sé qué, si no existe, si esto. Uy, no, era una vaina muy dura. Yo creo que una persona que ha vivido crisis existenciales me entiende a la perfección. Bueno, todo lo que yo digo, o sea, bueno, esto es importante, por eso es que hablo tanta importancia del amor propio. El amor propio, ponerle amor a cada cosa. Por ejemplo, yo le ponía amor a mi tristeza y a mis cosas negativas. Por ejemplo, me siento triste, le pongo amor, me trato con suavidad, acompaño y abrazo a esa tristeza, me acompaña y me abrazo a mí en mis malos momentos, como si yo fuera mi mejor amiga, como no esperaría que lo trate otra persona, dármelo yo primero a mí misma, darme bonitas palabras, porque yo era una de las que antes se hablaba muy feo. Era una de las que se decía, ¿cómo es posible que tú no seas capaz de hacer esto? Eres una boba. Entonces empezar a cambiar eso también va muy ligado a la sanación mental, a cambiar tus pensamientos. Por eso digo que es importante aprender a observarlos, porque por ejemplo yo antes me decía a mí misma, es que tú eres una tonta, bruta, no puedes, no eres capaz, siempre vas a estar así, en un mal estado. Entonces ese empezó a cambiar a mí. Yo decidí amarme tanto que nunca más en mi vida me iba a volver a decir algo negativo, y eso fue una decisión muy radical que hasta el día de hoy lo he cumplido. Y pues obviamente soy humana, ¿no? Entonces se ven esos pensamientos, se vienen, entonces ahí es donde uno empieza a transformarlos. Por ejemplo, yo me doy cuenta, es como caer en cuenta de que estoy pensando algo no muy que no nutre mucho, entonces ahí empiezo. Eso es parte de pensar bonito, aprender a pensar bonito, que eso también va para una explicación. Pero bueno, es como un ejemplo, un ejercicio para aprender a pensar bonito. Yo antes me decía a mí misma, no eres capaz, boba, no sé qué, y en el momento en que yo siento que me digo a mí misma, boba, no, no eres una boba, estás aprendiendo, destaco mis virtudes, claro que tú puedes con tal cosa, sí, o sea, como esperas que otra persona te trate. Si otra persona te dijera, tienes una bruta, no sé qué, tú no le harías caso, pero entonces si alguien sí te tratara con esa suavidad que uno espera que los otros lo traten, pero que uno no se da primero a uno mismo, ahí está la clave, darte a ti misma lo que otros esperan, lo que esperas que otros hagan por ti, en tratarte con amor, ¿me hago entender? Entonces en vez de darme duro y tratarme con mucha rudeza, empecé más suave. Tú puedes, no sé qué, vas a salir de esta, ten fe, tú eres fuerte, eres valiente, muchas cosas bonitas que uno se dice a uno mismo, ¿no? Bueno, es que también empezar a hacer, son varios ejercicios, ¿no? Para fortalecer como ese amor propio. Yo hacía algo que era como una lista de virtudes que yo ya tengo, eso también es parte de conocer. En mí yo siempre he sido una persona muy paciente, eso hacía que, bueno, obviamente esa paciencia se fortalece, y si yo ya soy paciente, pues tengo la paciencia de que voy a salir de ahí, la resiliencia. Entonces, porque digamos que el proceso de sanación requiere de mucha paciencia, de verdad que es una recaída, y ahí es donde uno pues tiene que tener la resiliencia y la paciencia suficiente para poderlo superar. Entonces ahí es como que vuelvo a estar acá, vuelvo y me trato con suavidad, y eso es algo que va a pasar, es como una montaña rusa. Salgo de una y otra vez caigo porque antes yo no lo hacía. Entonces, porque vuelvo y caigo, porque es algo que se necesita fortalecer. O sea, si estoy acá, bueno, listo, me estoy empezando a morir, yo, pum, otra vez me siento mal, ¿cómo vas a reaccionar a otra vez estar acá? Entonces ahí es donde uno se va fortaleciendo, vuelvo y subo, y otra vez acá, acá, otra vez acá, para que se vaya fortaleciendo pues todos esos aprendizajes y se vayan integrando.
Entonces, bueno, también es como vaciarnos de cosas que tenemos muy implantadas, por ejemplo, ideas limitantes acerca de todo. ¿Qué son ideas limitantes? Por ejemplo, ¿qué es eso que hace que tengamos una herida hacia algo? Por ejemplo, ¿qué me limita a mí, qué me limitaba, por ejemplo, a salir o valerme por mí misma, por ejemplo, que me limitaba a mí salir a la calle? Porque yo a veces, por ejemplo, quería algo y no lo hacía, o sea, no salía a comprarlo por el miedo. Entonces empiezo yo a ir cambiando y transformándose esas ideas, por ejemplo, porque tengo miedo, miedos irracionales, ahí se va aclarando la conciencia y eso permite una sanación, porque ahí superamos miedos, superamos cosas que no son reales. La mente, yo digo que la sanación está acá, pues la sanación de, creo que de la mayoría de cosas, el ego, a mí me gusta llamarle así, el ego, eh, eso es lo que toca sanar. Llevo muy poco, la verdad, pero creo que lo poco que he aprendido, yo creo que algo que yo puedo decir de espiritualidad, yo como poco, realmente muy poco, como 3 años, pero digo, en estos 3 años lo que he aprendido es que a lo que toca sanar es a el ego. Y bueno, sanar también tiene su idea, ¿no? Porque a veces no es como, eso también es un tema complejo, pero es sanar más bien, yo lo diría como darte cuenta de las cosas, más como iluminarlas con la conciencia, y la mente se va dando cuenta de muchísimas cosas y ella solita se va transformando y se va sanando, ¿me hago entender? O sea, no es como que la sanación sea algo o bueno, ahí ya me compliqué mucho, entonces más bien paso a ver qué virtudes tenía, hacer como una lista de qué virtudes tengo y con esas virtudes que yo ya tengo a ayudarme a las virtudes que de pronto me hace falta fortalecer. Eso también es parte de conocer, hacer una lista sobre qué virtudes yo ya tengo en mi vida y qué virtudes me hace falta fortalecer. Eso lo ayuda mucho a uno. Ver como qué cosas estamos viendo, de qué cosas nos estamos nutriendo, por ejemplo, qué videos decidimos ver, qué música decidimos escuchar, todas esas cosas son importantes porque estamos nutriendo la mente. O sea, creo que en esta tierra trabajamos más como con la mente y esa es la que toca cuidar para vivir una vida bonita. Entonces son varias cositas. Bueno, pues como que yo creo que este video ya lo voy a dejar por ahora hasta acá. Más adelante estaré, depende cómo vea el video, seguiré compartiendo más cositas. Muchísimas gracias por ver este video. Y ya, nada, o sea, con toda la intención de que le llegue a alguien o poder ayudar a alguien a través de mi historia. Gracias por verlo, si lo vieron completo. Y si se quieren suscribir a seguir viendo las cosas que voy a compartir, se los agradecería mucho. Y nada, gracias, ese sería el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.